Bienvenidos a nuestra 10ª sesión del seminario interno GESMAT. El día de hoy tenemos un doctor invitado, el doctor José Mustre de León, es del CIMBESTAB. Comenzaré leyendo una breve semblanza acerca de él. El doctor José Mustre perdón, realizó su doctorado en la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos, postdoctorado entre 1989 y 1992 en Los Álamos National Laboratory en Nuevo México. Su investigación se centra en superconductividad de alta temperatura y estructura atómica local de sistemas de importancia para el medio ambiente, perdón. Es un investigador titular 3E en CIMBESTAB desde 1992 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha publicado 80 artículos de investigación en revistas internacionales. Su trabajo ha sido citado más de 4.400 veces por distintos grupos de investigación en todo el mundo. Ha sido coautor de un artículo con el ganador del Premio Nobel de Física de 1987. Ha editado 3 libros en las áreas de absorción de rayos X, superconductividad y educación. Ha realizado estancias como profesor visitante en Hebrew University en Jerusalén, en Israel, en Los Álamos National Laboratory en Los Álamos de Estados Unidos, en Argonne National Laboratory en Illinois, en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón en Campinas, Brasil, y en la Universidad de Nice Sofia Antipolis en Francia. Ha dirigido 8 tesis doctorales y 13 de maestría y ha impartido 40 cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en México y el extranjero. Recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1997 y el Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2003. En el área de gestión académica, fue jefe del Departamento de Física Aplicada de 1997 al año 2000. Del 2003 al 2007 fue el secretario académico del CIMBESTAB. Durante su estancia en este puesto, aseguró la creación de un fondo para mejorar la internacionalización de los estudiantes a través de residencias en él y jugó un papel importante en el establecimiento de las nuevas unidades de CIMBESTAB en Monterrey, Tamaulipas y Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Guanajuato. Desde diciembre de 2014 es director general de CIMBESTAB. En esta gestión se concluyó la construcción del laboratorio Abacus de supercómputo, se adquirió la supercomputadora más grande de México y se comenzaron los proyectos del establecimiento del Centro de Estudios sobre Envejecimiento en la Ciudad de México y el Laboratorio de Servicios del CIMBESTAB en el Parque Científico de Yucatán. También se estableció el Fondo de Investigación CEP-CIMBESTAB. Durante su gestión, el CIMBESTAB ha sido clasificado como el centro de investigación líder en México. Es el 109 de 8.000 a nivel mundial y el 30 de 5.000 en ranking de impacto en citas. En el ranking de centros de investigación publicado por el Consejo Superior de Investigación Científica de España. Doctor José, bienvenido a este seminario interno. La sesión es toda suya, puede comenzar con su ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario. Realmente para mí es un placer estar con ustedes, sobre todo porque al doctor Felipe lo conozco desde hace varios años y hemos sido colaboradores eh, recientemente. Entonces es un gran placer poder interactuar un poco más con el resto de su grupo y agradezco mucho esta invitación. Este, y voy a centrarme más bien no en todos los superconductores de alta temperatura, sino especialmente en algunos
compuestos superconductores basados en hierro en los que he trabajado en los últimos 5 o 6 años, pero de todas maneras tratando de dar un panorama general acerca de em, todos los superconductores. De antemano me disculpo, a lo mejor va a haber algunas cosas que ustedes conocen muy bien en general, pues la plática está diseñada para que sea de interés general. Entonces, si encuentran algunas cosas que ya conocen, les pido una disculpa, aunque siempre nos dicen que nunca subestimemos el placer que le da a la audiencia ver algo que ya conoce en una plática, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo avanzo? Aquí está. Ahí está. Primero, pues, hablar de algunas técnicas que usamos en general para caracterizar materiales. Y voy a ligar esto después con el estudio de materiales superconductores, que básicamente es el campo de trabajo que he tenido por varios años, la aplicación de técnicas de caracterización estructural a nivel atómico de materiales y aplicados a estos sistemas. Una de las técnicas más usadas es precisamente la difracción de rayos X. Y pues esto está basado simplemente en la idea de hacer incidir un haz de rayos X sobre un material que en principio pensamos que es un material que está ordenado en forma cristalina, y la interferencia, por ejemplo, de un haz de rayos X que se dispersa por alguno de estos planos con un plano vecino, produce diversos picos en el espectro a través de la condición de Bragg, dependiendo, por ejemplo, del ángulo de incidencia de los rayos X. Y en base a esto, pues podemos tener una caracterización precisa, por ejemplo, en este caso de distancias interplanares, si conocemos con precisión la longitud de onda de los rayos X observados. Y la idea en general es que si nosotros tenemos una idea clara de la estructura atómica de un material, podemos determinar sus propiedades, por ejemplo, electrónicas, si son estas de interés. Y esta es la vista tradicional que se da en la física del estado sólido, ¿no? Es esta rama de la física que nos ayuda a entender las propiedades de los materiales a través de la estructura microscópica, y que básicamente fue desarrollada en plenitud durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Y pues en estos casos esto es muy valioso. Por ejemplo, es una de las cosas que se puede derivar de un espectro de rayos X. Es la componente fundamental de la estructura, que serían estas celdas unitarias. En este caso, este es algo obtenido de un espectro real de un material semiconductor, selenio, y podemos, en base a eso, conocer con mucha precisión, por ejemplo, distancias interatómicas. Aquí entre zinc y selenio sería la distancia primeros vecinos 2.45 angstroms, la distancia entre segundos vecinos 4 angstroms, y así sucesivamente. Y normalmente esto se puede conocer con precisión de milésimas de
de Angstrom, ¿no? Este, tal vez aquí lo importante es decir que precisamente esto se basa en el hecho de que eh, un material cristalino va a ser una repetición de este tipo de celdas unitarias y vamos a tener este orden microscópico repetido eh, hasta la escala macroscópica, ¿no? Que normalmente sería del orden de 10 a la 23 átomos. Este, esta sería la imagen de este sólido cristalino, por ejemplo, de zinc selenio, este material semiconductor, en donde simplemente se repite esta estructura de celda unitaria, ¿no? Ahora, el problema que tenemos en varios materiales es que en algunas ocasiones las propiedades relevantes de estos materiales, por ejemplo, propiedades electrónicas, dependen no tanto de esta estructura eh, cristalográfica promedio, es decir, de la estructura que se repite eh, hasta cierto punto en forma infinita, obviamente, como les decía, es hasta nivel macroscópico del orden de 10 a la 23 veces. Pero ¿qué pasa cuando en estas propiedades macroscópicas, por ejemplo, podría ser la conductividad eléctrica o muchas otras propiedades, están más bien relacionadas con la presencia de defectos en el material cristalino, es decir, átomos, por ejemplo, perdón, que no están en la eh, posición cristalográfica, que pueden tener una mayor coordinación. En este caso, en lugar de 4, por ejemplo, está ligado a 5 átomos este átomo rojo, o aquí un defecto diferente es que hay distancias que no son las mismas en todos los casos, o a veces otro defecto típico es lo que llamamos una vacancia, en donde debería de haber un átomo, no hay ningún átomo. En ese caso, técnicas como las que comúnmente se usan, como la difracción de rayos X, pues no nos dan la información más relevante acerca de la estructura alrededor de estos defectos, y entonces hay que recurrir a otras técnicas de estudio que nos permitan determinar eh, la, el entorno atómico alrededor de estos efectos, poderlos determinar con precisión y después tratar de ver cómo la presencia de estos defectos determina propiedades macroscópicas, como les decía, como la conductividad del material sería un ejemplo. Y un poco para situarnos, pues el modelo típico que tenemos en física del estado sólido es un modelo muy sencillo, en donde un material simplemente tenemos iones que están en posiciones fijas de un arreglo periódico como el que mencioné antes, y al menos, por ejemplo, en el caso de un metal, hay varios electrones que se mueven en este arreglo periódico en forma más o menos independiente, es decir, la interacción entre un electrón y otro es realmente débil y no determina fuertemente las propiedades electrónicas de los materiales. Este es pues un modelo muy simplificado, pero fue un modelo que tuvo mucho éxito para predecir las propiedades, por ejemplo, electrónicas, de dureza, de conducción de calor, propiedades ópticas de materiales, que se llama básicamente de modelo de electrón independiente. Básicamente uno piensa que puede considerar el movimiento de un electrón independiente de los otros, y que está determinado fundamentalmente nada más por la posición que tienen los iones
en esta estructura. Y si esta posición tiene este orden periódico, es incluso más fácil de atacar este problema. Esto sería como el modelo más básico que tenemos en física de materiales para describir un sólido. En cierta forma, si se ponen a pensar, es un poco sorprendente porque pues la interacción entre electrones es una interacción culombica que sabemos que no es una interacción débil que comparada, por ejemplo, con la que tendría un electrón con un ion. Entonces, la justificación de por qué este modelo llega a ser tan exitoso fue una incógnita importante. Básicamente este modelo eh, se construyó unos años después del desarrollo de la mecánica cuántica que se dio entre 1926 y 1927, y para 1937 ya se tenía este modelo y se podían hacer incluso cálculos de propiedades electrónicas de materiales. La justificación teórica de por qué estaba funcionando este modelo se dio hasta muchos años después, casi a mediados de la década de los 60, en donde se entendió por qué se podía hasta cierto punto despreciar esa interacción entre electrones y aún así predecir con gran precisión eh, por ejemplo, la conductividad de un material, o si ese iba a ser un material aislante, un semiconductor o un metal, ¿no? Y el marco teórico de esto lo desarrolló un físico ruso muy famoso, Lev Landau, que básicamente en los 60 pudo desarrollar este marco teórico para entender por qué se podía despreciar esta interacción entre electrones. Ahora, dicho esto, varias de las propiedades interesantes de muchos materiales de interés reciente residen precisamente en que esta interacción en este tipo de materiales no es despreciable. Y eso ha llevado a un desarrollo subsecuente de los modelos más sencillos que teníamos para estudiar eh, la física de materiales, sobre todo en estado sólido, ¿no? Como les decía, un ejemplo, por ejemplo, en este caso sería un metal típico, sería el cobre metálico, en donde los átomos de cobre o los iones de cobre se ordenan en forma cúbica, no exactamente como está aquí, sino con una estructura que se llama FCC, donde los átomos de cobre están situados en estas aristas, pero también en los centros de cada cara. Y hay electrones que están ligados fuertemente a estos átomos, pero hay otros que se mueven a través de todo el material, como si fueran electrones libres. Entonces este es el ejemplo típico de un metal. Hay otros casos, por ejemplo, en materiales aislantes como la sal común. Ahí en esos casos, normalmente lo que tenemos es que hay iones positivos, los cationes están situados en ciertas posiciones y los aniones en otros, y estos aniones tienen electrones extras ligados a ellos, están cargados negativamente, y los electrones básicamente no se mueven libremente en todo este arreglo, están ligados en este caso, por ejemplo, a los átomos de cloro, y el material se comporta como un aislante. Es decir, si lo ponemos expuesto a un campo eléctrico,
no vemos transmisión de una corriente eléctrica a diferencia de un metal, ¿no? En el metal, como básicamente estos electrones están libres, pues al aplicar un campo eléctrico se mueven y se genera una corriente. Y bueno, un caso intermedio serían los semiconductores. En los semiconductores tenemos una situación similar a la de los aislantes, pero estos electrones están ligados en forma muy débil a ciertos iones y hay dos efectos. Uno, con la temperatura, algunos de ellos se desligan en forma inmediata y al tener un campo eléctrico empieza a haber una conducción eléctrica, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, estos materiales semiconductores ante la iluminación, la luz puede excitar a estos electrones a moverse en forma libre y por ejemplo en materiales típicamente aislantes, la frecuencia necesaria en la luz para que esto suceda está mucho más allá del, este, del espectro visible. Entonces básicamente en condiciones normales no vemos esta conducción. Y este es un ejemplo típico de lo que pasa en la conductividad o la resistencia en este caso, como función de la temperatura. Como les decía, en un material super semiconductor, cuando estamos a temperaturas muy bajas, hay muy pocos de estos electrones que se hayan podido desligar y la resistencia o resistividad es alta. Sin embargo, al irse incrementando la temperatura, simplemente por excitación térmica, algunos de estos electrones empiezan a comportarse como electrones libres y la conductividad empieza a mejorar, es decir, la resistencia baja. En un metal estas no son escalas comparables, incluso aquí esto es más bien cualitativo, pasa algo distinto. En el metal la resistencia es más baja a temperaturas más bajas y empieza a aumentar a temperaturas más altas. Esto tiene que ver con el hecho de que en el metal básicamente la resistencia eléctrica tiene que ver con el choque que tienen los electrones libres con el movimiento de los iones que están en posiciones fijas, pero realmente están oscilando alrededor de estas posiciones fijas. Al aumentar la temperatura, esta amplitud de oscilación se vuelve más amplia y tenemos más colisiones. Y de hecho, este es el comportamiento típico de la resistencia en un metal. Cuando se incrementa la temperatura, esta resistencia se incrementa en forma parabólica, es decir, como T cuadrada, y esta se puede explicar con esta teoría que les decía de electrones que no interactúan entre sí, pero sí interactúan con el movimiento de los iones. Ahora, básicamente esto es lo que les comentaba anteriormente. Macroscópicamente, si ustedes tienen un metal y aplican una diferencia de potencial, van a tener una corriente eléctrica, y los buenos metales o buenos conductores van a ser en general metales como el cobre, y los malos conductores serían estos materiales aislantes, ¿no? Ahora, dadas estas propiedades, voy a tratar de describir qué propiedades tienen los materiales superconductores. Aquí hay una tabla periódica señalando a nivel elemental, es decir, cuando tenemos solo arreglos de estos elementos, qué materiales van a ser superconductores. Algunos de ellos van a presentar este fenómeno a presión ambiente y otros solamente cuando hay presiones altas. Independientemente de que muchos de estos materiales ya cuando forman compuestos
pueden ser superconductores. Pero bueno, hay una gran cantidad de elementos que van a presentar este fenómeno. Este, eh, perdón, de hecho, aquí el descubrimiento original del fenómeno de superconductividad se dio precisamente en plomo, este, perdón, en mercurio, en el año 1904, eh, al enfriar el mercurio a temperatura muy baja. eh, Creo que aquí me equivoqué de transparencia y acá debería de tener una adicional. En lugar de ver este comportamiento que tenía el metal, en algún punto, en lugar de tener esta resistencia terminal, la resistencia bajaba totalmente a cero, no se observaba ninguna resistencia y el material conducía electricidad sin ninguna pérdida, ¿no? Este, Ahora, un poco la historia de estos materiales es como les decía, el descubrimiento se dio hace muchos años, pero las temperaturas a las que se observaba este fenómeno eran temperaturas muy bajas originalmente. Después en los años 50 y 60 hasta los años 80 se vio que en algunos materiales, por ejemplo, estas aleaciones de niobio con germanio, llegaban a tener temperaturas de transición de alrededor de 20 grados Kelvin. Sin embargo, en 1986 se dio este descubrimiento que en materiales que tenían óxidos de cobre y tierras raras, se descubrió que hubo primeramente una transición de superconductividad alrededor de 37 grados Kelvin y después muy pronto, yo creo que a los 6 meses, un compuesto relacionado de óxido de cobre con itrio y bario exhibió una temperatura de 92 grados Kelvin. Aquí la importancia de esta parte es que para lograr observar la superconductividad en cualquiera de estos materiales era necesario poder usar helio líquido para poder alcanzar estas temperaturas a las que se observaría este fenómeno, y desde el punto de vista de comercial o de aplicaciones, pues el enfriar helio y mantener esas temperaturas tan bajas, el helio se licúa a 4 grados Kelvin, era muy caro. Sin embargo, el licuar nitrógeno, que tiene una temperatura de licuefacción de 77 grados Kelvin, es mucho más fácil y mucho más económico de hacerlo. Entonces, básicamente, este descubrimiento implicó que podría haber aplicaciones muy importantes para estos materiales y que ya no iba a ser tan costoso. Obviamente, el interés en estos casos era ver si se podía tener un material superconductor a temperatura ambiente que no fuera necesario enfriarlo, ¿no? Aquí hay otros materiales que después de la década de los 2000 se descubrió también que tenían superconductividad, pero hasta ahora estos no han tenido temperaturas críticas tan altas como estos óxidos de cobre. Unos de ellos fueron estos boratos de magnesio y después compuestos basados en fierro, de los cuales les voy a hablar un poco más después. Quisiera decir también que muy recientemente, esto fue en 2016, y todavía este año ha habido reportes de que
hidruros de algunos materiales, por ejemplo, el ácido sulfídrico, puede exhibir superconductividad a temperaturas mucho más altas, eh, siempre y cuando se conserve esto a presiones extremadamente altas, ¿no? De eh, varias megaatmósferas, que es posible lograrlo en laboratorio, pero obviamente para aplicaciones prácticas el tener un material permanentemente comprimido a estas presiones lo hace mucho más complicado este, de hacerse, ¿no? Pero este es algo nuevo y parece ser que eh, el, el mecanismo de superconductividad en estos materiales sigue siendo muy similar al que tenían estos materiales originales, y sin embargo se pueden dar esas temperaturas tan altas de transición simplemente por las altas presiones a las que están mantenidos. Incluso como un corolario de esto, se piensa que en, en algunos em, em, planetas, por ejemplo, podría haber hay estos materiales y se podrían dar estas condiciones en donde estuvieran exhibiendo esta superconductividad, ¿no? Un ejemplo es el planeta Júpiter, que por, precisamente por las condiciones de gravedad tan altas, puede tener estas condiciones, ¿no? Entonces, puede ser que en otro lugar, estas condiciones de presión extrema den lugares a fenómenos como ¿no? Nada más para darles una escala de temperaturas, pues aquí está esto, la temperatura de ebullición del agua, pues por definición define la escala de Celsius, sería 100 grados centígrados y son 373 grados Kelvin, el agua congelándose tiene 273 grados Kelvin. El hielo seco, por ejemplo, que es dióxido de carbono sólido, se, solidifica a 195 grados Kelvin o menos 78 centígrados. El nitrógeno líquido es a 77 grados Kelvin y el helio líquido es a 4 grados Kelvin, ¿no? Hay una escala absoluta en donde básicamente por razones termodinámicas no pueden tener temperaturas abajo de 0 grados Kelvin. Simplemente si relacionan la temperatura con la energía cinética de los iones, hay un mínimo de esta energía cinética y eso define el 0 grados Kelvin. Después de esa temperatura no se puede bajar la energía térmica de los átomos, que en principio debería de estar, clásicamente sería que estuvieran totalmente estáticos, pero al tener mecánica cuántica por este principio de incertidumbre de Heisenberg, no es exactamente cero esta energía de vibración, pero sí hay un mínimo y eso define la escala de 0 grados Kelvin, que sería menos 273 centígrados, ¿no? Aquí, perdón, esto era lo que les decía antes. Esta es la forma en que se comporta la resistencia eléctrica en un material superconductor a una cierta temperatura. La resistividad cae en forma bruta a cero, mientras que en material que no es superconductor, hasta 0 grados Kelvin esta sigue teniendo un valor finito. Esto fue descubierto por este físico holandés, Kamer Lingones, en 1908, y
Básicamente todo esto estuvo relacionado con el gran desarrollo que tuvo la parte de refrigeración a finales del siglo XIX, ¿no? Y que hizo que se pudieran empezar a lograr esas temperaturas más bajas. Entonces, en algún momento, él midiendo resistividad en mercurio, vio que pasaba este fenómeno. Él creo que obtuvo el premio Nobel 2 años después por esta observación, ¿no? Les voy a hablar de otras cosas que exhiben los materiales superconductores. Para esto, una de estas muy importantes es la forma en que reaccionan ante la exposición a un campo magnético. Cuando ustedes tienen un campo magnético, por ejemplo, tienen un, un alambre que conduce electricidad en este sentido, produce un campo magnético, este, eh, en forma de círculos concéntricos alrededor de este cable. Y si ustedes tienen otro cable, por ejemplo, que está conduciendo electricidad en sentido contrario, va a tener una fuerza de repulsión de atracción con respecto a, a este cable y van a poder ver esta fuerza magnética. En general esto pasa con cualquier material conductor. Con los materiales superconductores se da este fenómeno que se llama efecto Meissner, que fue descubierto en 1933 y básicamente implica una exclusión total de los campos magnéticos externos. Si ustedes eh, tienen un imán, por ejemplo, como está puesto aquí, y tienen un material superconductor, este material superconductor, la circulación de electrones interna de electrones se hace en forma tal que genera un campo que nulifica totalmente al campo magnético externo, pero al pasar esto hay una fuerza de repulsión y el superconductor, por ejemplo, puede estar levitando sobre este imán. A esto se le llama efecto Meissner y es una de las características principales de un material superconductor. Cuando se da la superconductividad, se observa esta exclusión de campos magnéticos en forma inmediata y se sabe en esa forma, incluso sin medir resistividad, que se está dando superconductividad en este material. Aquí, perdón, tenía una película de cómo pasa. Hecho no en laboratorios, sino en una mesa aquí en mi oficina. Aquí pueden ver la parte negra es una pastilla de un material superconductor que a temperatura ambiente no es superconductor. Abajo tienen los imanes y ustedes ven que pues está el material asentado ahí. Ahora aquí se empieza a ver el humo de nitrógeno líquido que tenemos en un DWAR y que vamos a poner en esta parte de la caja de Petri y se empieza a enfriar esto. En algún momento va a alcanzar la temperatura de nitrógeno líquido. Aquí todavía no lo pasa. Y van a ver que cuando la pastilla negra alcanza esta temperatura crítica, se vuelve un material superconductor y va a expulsar el campo magnético producido por los imanes y empieza
a verse el fenómeno de levitación. Aquí es un poco difícil de ver al principio porque pues precisamente como estamos afuera a temperatura ambiente, de inmediato el nitrógeno líquido está en ebullición, pero aquí ya pueden empezar a ver eh, que la pastilla superconductora ya alcanzó esa temperatura y ahora empieza a, a levitar. Ahí se puede ver cuando pasamos esta pinza por abajo que ya no está pegada al imán, está siendo repelida totalmente por el imán. Es como si este, eh, se volviera un imán, pero con un polo opuesto en ese sentido. Obviamente esa pinza es de un material plástico, no puede ser algo magnético, sino no se vería esto, pero aquí pueden ver claramente el fenómeno. Una aplicación directa de esto y ya se da es, este, por ejemplo, trenes que eh, van levitando, así evitan cualquier pérdida por la fricción de las ruedas del tren y entonces se pueden tener velocidades muy altas sin tener un consumo de electricidad o de combustible muy grande. Aquí normalmente lo que pasa es algo totalmente análogo. Ustedes tienen en estos rieles un material magnético y en algunas partes de este tren tienen un superconductor que es repelido por el riel y entonces se han desarrollado estos trenes. Todavía no hay son prototipos, no está totalmente hecho en forma comercial de que haya rutas para tener esto. Un problema importante es que se tiene que asegurar de que el material de este superconductor esté abajo de la temperatura crítica. Otras aplicaciones es que precisamente eh, un material superconductor es muy sensible a la presencia de un campo magnético por esta parte de poder repeler a, este campo magnético. Entonces se puede usar para imagenología, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. Se producen campos magnéticos relacionados con estos materiales superconductores. Esto se hace desde los principios de los 90 y se ha desarrollado cada vez más esta técnica, ¿no? Lo importante es la explicación microscópica de por qué se da este fenómeno. Y de hecho la explicación se dio hasta 1957 por este grupo de, eh, de investigación de Bardeen, Cooper y Schrieffer, por lo cual les otorgaron el premio Nobel en 1972. De hecho, esta persona, John Bardeen, es la única persona que ha recibido dos veces el premio Nobel en física. La primera vez lo recibió por básicamente el desarrollo del transistor en germanio, y la segunda vez fue precisamente por el desarrollo de la explicación de la teoría de superconductividad. Y básicamente aquí lo importante desde el punto de vista microscópico es lo siguiente, es entender por qué se sabía ya desde tiempo antes que las corrientes eléctricas en estos materiales se daba por la transmisión de el, electrones en forma de pares, perdón,
de electrones que se movían en forma correlacionada, como si fueran dos electrones ligados. Sin embargo, pues esto parece contradecir todos los principios elementales que conocemos, ¿no? De que pues dos cargas que tienen cargas del mismo signo se repelen. En este caso, lo que encontraban ellos es que bajo ciertas condiciones del movimiento de estos electrones en, en un material, por ejemplo, cristalino, los potenciales que producían los iones hacía que estos electrones pudieran tener una interacción efectiva, atractiva entre ellos, y entonces moverse en forma correlacionada, ¿no? Esto fue el éxito de esta teoría. En los materiales superconductores de alta temperatura crítica, como les decía, se descubrieron muchos años después, casi 80 años después de los primeros materiales, y la idea básica era que en estos materiales siempre habría estos planos de cobre-oxígeno, era este material, óxido de cobre, por ejemplo, con planos de lantano aquí, en donde había alguna sustitución de lantano por estroncio, ¿no? Y, perdón, aquí no se puede ver muy bien, pero esta era la gráfica original, en donde se veía la caída de la resistividad alrededor de 38 grados Kelvin y se volvía a cero. Una de las cosas más importantes para entender los materiales superconductores tradicionales y también los actuales era ver, por ejemplo, este efecto isotópico. El efecto isotópico lo que quiere decir es qué pasa cuando se cambia la masa de alguno de los átomos constituyentes. Un ejemplo típico en estos materiales de óxidos de cobre es, en lugar de usar el isótopo típico del oxígeno, que sería el oxígeno 16, es decir, este es un oxígeno que tiene, los núcleos tienen 8 protones y 8 neutrones, tienen 8 protones y 10 neutrones. Si la interacción, por ejemplo, entre los iones y los electrones es relevante para este fenómeno, entonces se espera que cuando uno cambia este efecto isotópico cambie la temperatura crítica, y de hecho en la teoría que desarrollaron Bardeen, Cooper y Schrieffer, esa fue una parte fundamental. Ellos decían que esta interacción entre los electrones y el movimiento de los iones era fundamental para entender esto, y podían predecir cuál iba a ser el efecto isotópico. Sin embargo, en estos materiales de alta temperatura crítica, el efecto isotópico parecía ser cercano a cero. Entonces, en principio se creía que estos materiales, la interacción fonón-electrón no era importante. Y otra cosa importante era que otra de las predicciones de la teoría BSS es que la resistividad en el estado normal, es decir, cuando el material deja de ser superconductor y está a temperaturas más altas, se debería de comportar como T al cuadrado. Sin embargo, en estos materiales se comportaba como T, entonces parecía que la interacción entre electrones debería de ser importante, ¿no? Una de las cosas que se ha podido observar es que en estos materiales a nivel local, es decir, no observando propiedades cristalográficas de largo alcance, son inhomogéneos, no parecen ser la misma estructura en cada una de estas celdas, y eso hace mucho más difícil su descripción. Lo vamos a ver ahorita al final de la plática,
¿Por qué pasa esto? Este, los electrones forman estos pares que tienen un spin cero, es decir, tienen espines antialineados abajo de TC, y estos pares se comportan ya no como se comportaría cualquier electrón, que sería un fermión, sino como un bosón. Hay un gap en la densidad de los estados electrónicos en TC, es decir, hay una, ciertas energías para los cuales, por ejemplo, no puede haber excitaciones, por eso no hay resistividad y, por ejemplo, eh, si tratáramos de excitar ópticamente, no habría absorción en este gap. Estos gaps son típicamente mucho menores que los materiales semiconductores, llegan a estar en estos casos del orden de este, eh, unos cientos de milielectronvolts en el mejor de los casos, pero esa parte es importante. Ahora, otra cosa que se sabe es que la distancia típica entre estos electrones que se mueven en estos pares es muy pequeña, es de 3 a 10 angstroms. En los superconductores normales, estas distancias llegan a ser del orden de varios nanómetros, de incluso 1000 angstroms. Entonces, parece ser que la naturaleza de estos pares es muy distinta. Y también cuando uno aplica un campo magnético suficientemente fuerte, se rompe ese efecto Meissner, que tiene que ver con el hecho precisamente de que como están formando estos pares con espines antialineados, si hay un campo magnético muy grande, ese campo magnético va a alinear los espines con este campo, entonces se rompe este efecto magnético, ¿no? Este, y una cosa que fue de mucho interés para el tiempo en que yo empecé a trabajar en estos materiales es que este efecto isotópico era muy variable, dependía de, por ejemplo, de la cantidad de impurificantes que se tenía y podía variar desde 0 hasta 2, cuando en un superconductor típico es de un medio, ¿no? Este, Otra cosa que se pudo observar, esto cerca de casi 15 años después de el descubrimiento de superconductividad en estos materiales, es que estos materiales, incluso desde el punto de vista eléctrico, no eran homogéneos. Este, si ustedes hacían eh, observaciones, por ejemplo, de eh, 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 espectroscopía de tunelamiento, eh, veían que en algunas regiones de estos materiales transparentes, es que en estos materiales, por ejemplo, en las propiedades electrónicas, se podía ver inhomogeneidades a esta escala, por ejemplo, de alrededor de 20 angstroms. Esto es en principio algo extraño porque incluso en materiales donde tiene uno defectos a este nivel, defectos atómicos, las propiedades electrónicas se promedian por ejemplo, en un superconductor normal, si hacen eh, un estudio de STM, se vería un color gris uniforme, no hay ninguna diferencia. Pero esto da una indicación de que en estos materiales estas
em, em, esta estructura a un nivel tan local es importante. Entonces, las técnicas para estudiarlos tienen que tener esa posibilidad de tratar de entender cuál es esta estructura atómica a este nivel, ¿no? Y un poco para ilustrar, y ya ahí voy a pasar a la parte final, perdón. ¿No? Le parece que no puedo cambiar. Ahí está. Este, la idea fundamental es esta, o la idea conceptual es esta. Si ustedes tienen un sistema con dos componentes, en general, aquí lo describo con, por ejemplo, un material que fuera esta componente o esta fase blanca y esta fase negra, pueden pasar varias cosas. Si ustedes mezclan estas dos, puede haber una mezcla homogénea de esos dos materiales. Esto pues pasa muy frecuentemente cuando hacen ustedes aleaciones en metales o si tienen un semiconductor dopado. La mezcla en principio es una mezcla homogénea y las propiedades son de un material eh, que sería el material promedio de estos dos, ¿no? Sin embargo, también pueden pasar otras cosas. Una de las cosas que estamos más acostumbrados es que estas dos fases no se mezclen entre ellas y a nivel macroscópico podamos ver fases diferentes. Esto lo ilustraría aquí con esta caricatura donde tenemos esta parte en blanco y esta parte en negro. Y por ejemplo, desde el punto de vista de caracterización estructural, esto en difracción de rayos X lo podrían ver muy fácilmente. Podrían ver un espectro de rayos X con picos en distintos lugares y saben en ese caso que tienen esta separación de fases macroscópicas. Sin embargo, pueden pasar estas otras cosas también, que a nivel microscópico, por ejemplo, con esta escala de algunos nanómetros o algunos angstroms, puedan tener regiones de el material en donde tengan una fase y otras regiones donde tengan otra. Si ustedes usan alguna técnica estructural para caracterizar esto, que tenga una escala mucho mayor, pues van a ver más bien un promedio como si el material fuera homogéneo, pero a ese nivel no es homogéneo. Algunas veces también se llega a dar esto de que llegan a tener estas fases ordenadas, pero a nivel nanoscópico. De nueva cuenta, si estudian esto con técnicas que dan un promedio a una escala de longitud mucho más grande, pues van a ver algo homogéneo. Sin embargo, el material no es homogéneo. Y básicamente para nosotros ha sido importante ver cómo estudiar este tipo de fases, que no es fácil tenerlas caracterizadas en forma estructural, a menos de que tengamos alguna técnica que pueda hacer esto. Y de hecho, una de las cosas más importantes para ustedes que están estudiando física de semiconductores o de estado sólido, es que en ese caso la descripción, por ejemplo, de estructura de bandas y eso ya no es válida porque ya no hay una simetría traslacional, el material no es homogéneo. Entonces es importante entender que en estos casos tanto las técnicas experimentales para estudiar a los materiales como la descripción teórica se hacen en forma distinta o tienen que hacerse en forma distinta. Esto más bien me lo voy a saltar, pero una de las nuevas teorías de superconductividad de alta temperatura crítica es que puede haber un intercambio de electrones entre las regiones en que tiene uno cierto comportamiento y las regiones en donde se da otro comportamiento, y que esto podría explicar por qué hay una temperatura crítica
de superconductividad tan elevada. Esto para los que sean químicos es algo más o menos común, para entender, por ejemplo, por qué se da el enlace covalente en una molécula de hidrógeno. Ahí en esos casos, el intercambio de electrones, el hecho de que los electrones sean partículas indistinguibles, es crucial para poder entender este fenómeno. Entonces, algo de lo más reciente, por ejemplo, de tratar de entender la superconductividad de alta temperatura crítica, tiene que ver con esto, ¿no? Ahora yo me voy a ir directamente me faltan alrededor de 8 transparencias, espero poder terminar rápido, pero voy a irme directamente a técnicas que usamos para estudiar. Pues, están con la alta intensidad y monocromados que se puede obtener otro lado en la idea de que ustedes pueden tener un haz de electrones, aquí es, por ejemplo, en estos tubos, que está circulando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y cuando estos electrones se mueven en órbitas circulares o se modifica la dirección de movimiento de estos electrones, pueden emitir radiación que se llama radiación de sincrotrón, que es radiación de intensidad muy muy alta comparada, por ejemplo, con la de que producen los tubos de rayos X en un laboratorio normal. Y es básicamente la estructura de un sincrotrón. Es una órbita que se mueve en forma circular, y produce estos rayos X. Eh, eh, Perdón, un segundo nada más. Un segundo. Entonces, la idea en estos casos es que de esta radiación de sincrotrón se pueden obtener rayos X monocromados de muy alta intensidad. Uno los hace incidir en una muestra que tenemos aquí, por ejemplo, la de un material superconductor. Eh, muy real. En caso, en un su vida con fuerte oscilaciones, y son como una firma y se llama en el área. En este caso, de tomar la fórmula de esta parte del espectro, uno obtiene una idea muy clara de cuáles son, por ejemplo, los vecinos alrededor de los átomos absorbentes. Por ejemplo, si fuera zinc, esto fuera un umbral de zinc, que es lo que realmente es en este caso,
puede ver que este primer pico está relacionado con la posición de los primeros átomos selenios, el segundo pico con los segundos vecinos, que en este caso serían zinc, y así sucesivamente. Entonces, esta técnica les da una idea muy clara de cuál es la estructura atómica a nivel muy corto, es decir, cuáles son los primeros vecinos, segundos vecinos, terceros vecinos, e incluso no hay necesidad de que este material tenga un cristalino, puede ser un material amorfo a un orden a distancias muy, muy cortas. Por ejemplo, los primeros vecinos están aquí a 2 angstroms o 2.45. Uno va a obtener información estructural clara. Este, en estos materiales, les voy a hablar que estoy este, son materiales basados en fierro, son materiales superconductores. El material típico es el fierro selenio que eh, tiene esa eh, de que la conductividad o la resistencia crece como la de un metal, pero a 8 grados Kelvin se vuelve cero. Y un lado es el hierro teluro. La estructura cristalina es básicamente la misma, pero este material no es superconductor. De hecho, la conductividad o la resistividad es más bien como la de un semiconductor. Llega a una temperatura crítica en donde sí empieza a bajar la resistividad, pero vuelve cero. Y de hecho, interesante en este caso era entender por qué cuando había esta mezcla subía la temperatura crítica. Este, eh, Aquí están las fases cristalinas de ambos materiales y, por ejemplo, lo que se sabe es que en mezclas de em, fierro, selenio, selenio 50% y teluro 50%, esta temperatura crítica era más alta. Entonces, perdón, este, básicamente lo que el modelo que teníamos nosotros es que el material era una mezcla inhomogénea de orden nanoscópico de estas dos fases de fierro selenio y fierro teluro, y aunque los resultados de difracción indicaban que el material era homogéneo, los resultados de absorción de rayos X indicaban que no era así. Entonces, básicamente lo que hicimos era simular los espectros de absorción de rayos X, este, teóricamente usando cúmulos de fierro selenio y fierro teluro. Por ejemplo, en este caso teníamos estas capas de fierro selenio rodeadas por fierro teluro y podíamos hacerlo en forma ordenada o haciéndolo en forma desordenada, ¿no? Este, eh, y otra de las cosas importantes era como este material tenía propiedades magnéticas, era ordenar o no ordenar el spin de los átomos de fierro. En el caso de fierro teluro sabíamos que tenían que estar ordenados en forma antiferromagnética. Entonces también en este caso teníamos que incluir esto en los cálculos para poder reproducir los espectros observados. La parte fundamental que observábamos es que, sobre todo viendo el espectro de absorción en el umbral de hierro, eh, veíamos un efecto muy claro, que había esta parte de aquí en donde sí veíamos cómo se comportaba
esto cuando pasábamos de fierro selenio a fierro teluro con distintas concentraciones, este, sí usábamos las estructuras cristalinas reportadas para estos materiales, veíamos que esto no era consistente con la observación experimental. Este, entonces teníamos que buscar una forma de cálculo en donde no usáramos esa estructura cristalina, sino estos cúmulos nanoscópicos que les había referido con anterioridad. Eh, Cuando lo hicimos así, básicamente esto fue el resultado, obteníamos un comportamiento cualitativo igual al del experimento. Y esto se podía entender como si hiciéramos un promedio pesado de las dos fases. Decir, por ejemplo, tenemos este, eh, parte que se comporta como fierro teluro, parte que es fierro selenio, y si promediamos esto nos va a dar este espectro. Este, esa fue eh, el resultado final de este estudio, en donde básicamente lo que concluíamos es que estos materiales presentaban esta estructura ordenada en cúmulos a nivel nanoscópico, y que eso nos permitía entender el comportamiento superconductor. Ya no quisiera extenderme más, nada más decirles que este fue trabajo realizado con sobre todo estos dos estudiantes, Alejandro Vega y Diego Mulato. Alejandro actualmente está en la Universidad de California en Santa Bárbara, y Diego en la Universidad de Guadalajara, y otras dos personas involucradas que terminaron antes fueron Andrés García, que terminó él algunos años antes, pero contribuyó en esto y estaba hasta principios de este año en el Instituto Max Planck, para el estudio del sistema solar. Ahora ya está trabajando para el Centro de Investigación IBM también en Alemania. Y la otra persona es alguien que se graduó en 2009 acá también con nosotros, pero sigue en la Universidad de Stanford y nos ayuda en la obtención de básicamente todos los resultados experimentales. Creo que con esto termino. Muchísimas gracias por su atención, y cualquier pregunta que tengan, podemos tomar este tiempo. Muchas gracias y perdón por haberme extendido y los problemas.